Buenos días, profe, dispénseme, la verdad, pues, le envío este video, digamos que compensando todo el tema de la participación dentro de la clase, pues por cuestiones laborales no puedo asistir ni a esta sesión ni a la del día viernes. Entonces, pues, se me hace imposible, entonces, pues, para que eso se tenga, digamos, en cuenta el registro de que, pues, yo estoy llevando ahí a cabo las lecturas y pues si hay alguna actividad que realicen dentro de la clase, pues me permite entregarla en las horas de la noche o mañana o pues en el tiempo que se me estipule. Entonces, pues básicamente lo que voy a hacer es como generar una pequeña síntesis de los elementos fundamentales de las lecturas. Entonces, en este caso, dentro de la lectura vamos a hablar acerca de los elementos fundamentales del clima. A mí me gustaría aportar, digamos, en términos de la clase quizá, la diferencia entre clima y tiempo, ¿sí? Digamos que tiempo es una condición atmosférica eh, que se considera a partir de la permanencia de un determinado clima o una determinada condición, ¿cierto? Atmosférica que no supera las 96 horas, las 76 horas más o menos, es decir, 3 días. Ese es digamos, una medida de tiempo y un clima ya es una condición permanente. Entonces, bueno, los factores fundamentales que enumera el texto, uno de ellos es la temperatura. La temperatura entonces hace referencia a, pues, a los grados, ¿sí? Fahrenheit, Celsius o Kelvin a los que se encuentra el aire, principalmente, es como la temperatura del aire. La presión, entonces en este caso hace referencia a la cantidad o a las masas de aire que, que se encuentran sobre determinado punto sobre la superficie terrestre. Por otra parte, entonces vamos a encontrar a la humedad, ¿cierto? A la humedad. La humedad, pues entonces en este caso la podemos entender como el vapor de agua contenido dentro del aire. Por otra parte, entonces encontramos la precipitación y esto obedece a la cantidad de agua que se precipita o que cae de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Por otra parte, encontramos los vientos, que, bueno, más adelante voy a trabajar un poco más sobre ello, pero los vientos son corrientes de aire, básicamente, es aire que se mueve, ¿cierto? Producido por las dinámicas de la presión atmosférica. Entonces, en este caso estaríamos como los elementos fundamentales, pero hay otros elementos climáticos, supuestamente, que van a generar una incidencia dentro de cada una de estas estaciones. Entonces, estaciones no, dentro de cada uno de estos elementos climáticos. Y estos son los factores geográficos, ¿sí? Como la ubicación geográfica va a jugar aquí un papel importante. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que la latitud me permite referenciar una distribución desigual de los rayos solares, lo cual pues va a generar eh, variaciones de la temperatura en diferentes lugares del mundo. Por otra parte, vamos a encontrar al relieve y a la altura. Entonces, la altura se referencia eh, con respecto al mar, niveles, metros sobre el nivel del mar, y esto va a tener una incidencia sobre todo en la temperatura y sobre la presión. Entonces, a mayor altura, pues menor es la presión y a mayor altura, menor es la temperatura, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es como con lo que se va a relacionar ello. Por otra parte, encontramos que la vegetación, en este caso, eh, va a disminuir la temperatura y además de ello va a generar más lluvias. Por otra parte, la cercanía a los continentes, eh, la cercanía de los mares a los continentes también va a generar unos cambios de temperatura debido a que
Los mares son una especie de regulador térmico, ¿sí? Por lo tanto, se van a presentar las dinámicas de que cuando un lugar está más cercano o más alejado del mar, sus cambios climáticos son leves, mientras que si está alejado, sus cambios climáticos son un poco más extremos o fuertes. Y finalmente vamos a encontrar también la presión como otro elemento que va a permitir la variabilidad climática. Y es básicamente porque la relación eh, de la presión respecto a un punto sobre la Tierra, pues va a generar en este caso diferentes dinámicas con respecto a la vida que en estos lugares se gesta. Por ejemplo, los lugares de alta presión eh, se caracterizan en este caso por, pues creo que por un aumento de la temperatura y podríamos asociar a ellos digamos, un cinturón de, de qué, de desiertos que se encuentran alrededor del mundo. Bueno, básicamente eso sería, digamos, los elementos básicos. Ahora, pues lo que voy a hacer es como una reflexión ya como con video. Entonces, bueno, vamos a pasar a la atmósfera. Entonces, la atmósfera consiste en una capa gaseosa que rodea la Tierra. Está compuesta principalmente por oxígeno y por nitrógeno. Tiene presencia de otros materiales, pero no son muy importantes. La atmósfera, al igual que el interior de la Tierra, también posee unas capas. Entonces encontramos la biosfera, encontramos la troposfera, la tropopausa, la estratopausa, la mesósfera, la ionosfera y la exósfera. Como dato curioso, por ejemplo, todas las señales de radio y televisión viajan por la ionosfera. Como otro dato curioso, los lugares donde se puede localizar o se pueden ubicar satélites, y los satélites artificiales que lanzan los países, solo se pueden localizar en la zona ecuatorial dentro de una capa de la atmósfera que se llama la exósfera, que es la última, que es la que no, es la que permite que no los satélites no salgan al espacio exterior debido a las fuerzas centrífugas y centrípetas que a las cuales está, digamos, sometida. Pero básicamente es eso. La presión atmosférica tiene una variación, como ya lo había dicho, la temperatura y la influencia de la altitud consiste en la disminución de la porción de aire sobre un punto. Entonces, cuando estamos en un lugar de alta presión, significa que hay una gran cantidad de masa de aire. Cuando estamos en un lugar de baja presión, es porque estamos en un lugar alto donde no hay la misma cantidad de aire. Entonces, la temperatura con relación a la presión va a generar unos fenómenos. Entonces, cuando la temperatura del aire es baja, entonces el aire, digamos, como que se condensa, se queda quieto y no genera movimientos. Entonces, estas zonas se van a llamar las zonas anticiclónicas. Por el contrario, si hay una baja presión, es decir, que las moléculas del aire están calientes, van a permitir el movimiento y van a generar zonas de depresión, ¿vale? Por otra parte, vamos a encontrar la repartición de anticiclones y de depresiones en el mundo a partir, digamos, como de unos cinturones más o menos uniformes. Aunque debido a la incidencia de los continentes, estos podrían variar. Por ejemplo, en enero, perdón, eh, dentro del hemisferio norte hay un cinturón bastante compacto de zonas anticiclónicas. Sin embargo, en el mes de junio, no en el norte, no en Norteamérica, porque por lo general allí se mantiene, existe otro fenómeno que va a permitir que en el Asia eh, se genere un bajón de la presión atmosférica y se genere una depresión, ¿vale? Eh, por otra parte, bueno, hablando de los vientos son básicamente corrientes de aire. Ahora la pregunta es cómo se forman. Entonces, los vientos se forman a partir de de las dinámicas
con relación a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, debido a que durante algunos meses del año existen lugares sometidos a altas bueno, a una presión alta, y otros lugares están sometidos a presiones bajas, pero en determinados momentos del año esto se intercambia. Entonces el intercambio de estas masas de aire que están a temperaturas diferentes va a generar el movimiento, además de la acentuación de este movimiento por causa del movimiento de rotación de la Tierra, que es el que va precisamente a generar el fenómeno de Coriolis, que significa la desviación de las corrientes de aire hacia la derecha en el norte y hacia la izquierda en el sur. Básicamente eso sería lo de vientos. Entraríamos con los vientos dominantes. Entonces digamos que existen corrientes de viento, digámoslo así, que en todas las direcciones posibles, pero existen unos cinturones de viento preestablecidos que son denominados como células, por ser cinturones que giran alrededor de los hemisferios. Entonces encontramos la célula polar, Ferrer y Hadley. Ellos son una corriente de viento constante que dentro de ese movimiento horizontal también va a haber unas franjas, y dentro de esas franjas entonces va a haber otro tipo de movimientos que son van a ser el intercambio de zonas cálidas hacia zonas más templadas, lo cual va a generar que exista una dinámica del viento donde se desplaza cuando adquiere cierta temperatura, se desplaza a las zonas frías, ¿cierto? Se vuelve a enfriar y regresa, y lo mismo en las zonas calientes. Entonces va a salir de las zonas calientes, se va a enfriar y va a regresar básicamente al lugar desde donde proviene. Entonces más o menos esa es como la dinámica. Por otra parte, vamos a encontrar la humedad. Entonces la humedad en este caso corresponde a la cantidad de vapor de agua en el aire. Esta es causada por dos fenómenos en especial: por la evaporación de las fuentes hídricas como los océanos y los ríos, y por la evotranspiración, que es el fenómeno de vaporización del agua sobre las hojas de las masas vegetales. Bueno, básicamente eso sería. Bueno, entonces aquí hay una cosa muy importante con el tema de la humedad. Entonces, en este caso, cuando el aire es caliente, este aire va a contener una mayor cantidad de vapor de agua. Si el aire es frío, no contiene tanta humedad. Esto va a generar otra dinámica que va a ser la precipitación. Es que cuando cuando un lugar que se encuentra repleto de aire caliente se comienza a enfriar, esto va a generar que las partículas de este aire desciendan su velocidad, y por lo tanto pasen de un estado gaseoso a un estado líquido. Cuando pasan a un estado líquido van a llegar a condiciones donde su peso las va a atraer debido a las fuerzas gravitacionales hacia la Tierra, y va a generar una precipitación, que es lo que conocemos como lluvias. En este caso hay dos tipos de humedad. Está la humedad relativa y la humedad absoluta. Por otra parte, entonces tenemos a la lluvia, que como les venía diciendo, se trata de una precipitación de agua que se causa a partir de la condensación de esas gotas que estaban en estado líquido. Descendió su temperatura, su velocidad, su movimiento disminuyó, y genera que se precipiten por su peso. Hay un fenómeno bastante interesante que es la coalescencia. No lo conocía, profe, y digamos que obedece al momento en el que una gota se está precipitando y se encuentra con otra gota, ¿sí? Recordemos que las nubes son, digamos, estas aglomeraciones de gotitas de agua en suspensión,
Al caer, digamos que se van a juntar, van a aumentar su peso, van a aumentar su volumen, su densidad, pero al mismo tiempo también va a aumentar la presión que ejerce el viento sobre ella, lo cual va a generar que se explote y que genere varios chorritos de agua que van a terminar, no chorritos de agua, no, van a generar, digamos que esa gota se difracte y genere las lluvias. Entonces hay dos fenómenos bastante interesantes que son las lluvias de nieve y las lluvias de granizo. Las lluvias de granizo son el producto de la formación de una nube alta, no, una nube baja, que alcanza una nube baja que tiene una forma vertical y que adquiere digamos, una altura bastante importante que va a permitir generar la dinámica del granizo que se llama la cumulonimbus. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que al ser una nube tan alta, entonces las gotas van a llegar a tal punto que van a congelarse. En el momento en el que descienden por el descenso de la temperatura o por el peso, debido a la aglomeración de gotitas, va a descender, pero como esta nube está sometida a corrientes de viento bastante fuertes, esta gotica no va a descender o no se va a precipitar de inmediato, sino que va a volver a subir. ¿Cierto? En ese movimiento de ascenso, de retorno, lo que va a hacer es que va a adquirir una capa congelada de agua, que al cabo de un tiempo de volver a subir, va a adquirir el peso necesario como para precipitarse y va a generar el granizo. Digamos que la nieve son pequeños cristales líquidos que han sido escarchados por hielo. Pero aquí digamos que el fenómeno es diferente. Digamos, ¿por qué razón podríamos aludir a la nieve, a lugares muy cercanos a los polos? Y es porque estos lugares, debido a la distribución desigual de la luz solar, o más bien no distribución desigual, sino la inclinación de los rayos solares, como es menor, ¿sí? eh, el grado de inclinación para ellos, entonces los aires de estos lugares siempre van a estar fríos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una masa fría de aire siempre allí, entonces encuentro aquí un cristal líquido escarchado, cuando pasa por aquí se va a mantener congelado. No va a haber un descenso de la temperatura como sería habitual en zonas de presión, digamos de depresión, donde el aire es caliente. Aquí, por el contrario, se va a mantener pues, con la misma temperatura y cuando llegue aquí, pues va a continuar congelándose o va en estado de congelación y va a precipitarse finalmente hacia la Tierra. Y pues ya, profe, sería básicamente eso y sería digamos, mi participación para la clase, ya que no puedo estar.